Todos los medios audiovisuales tienen contenido o material que por alguna u otra razón termina siendo descartado de la versión final, y Poppy Playtime no es la excepción a esta regla, ya que es una saga repletísima de demasiado material que no terminó siendo utilizado en la versión final. Gracias a la salida del capítulo 5 de Poppy Playtime, finalmente podemos repasar más de este contenido eliminado, no conceptualizado y descartado que no llegó a la versión final del capítulo 5, y me parece que es de los que tienen menos contenido, o al menos eso creo, tras lo que se ha descubierto recientemente de esta nueva entrada de la saga. Así que al menos hasta que salga más información importante, este video tendrá todo lo descubierto del recién salido capítulo 5 de Poppy Playtime. Antes de comenzar, quería recordarte que hacer esta clase de videos requiere bastante tiempo y esfuerzo, así que lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal, me regales un me gusta y dejes un comentario bonito abajo para apoyar. Sin más dilaciones, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Comencemos con uno de los personajes más sorpresivos y queridos dentro del capítulo 5, Chum Chopkins. Es un nuevo monstruo que hizo aparición en este capítulo, como un ayudante y acompañante de Player en buena parte de la historia. No tiene muchas escenas, pero su ejecución no fue tan criticable, ya que es un sirviente del experimento 1006 que en secreto conspira en su contra junto con Giblet y Player. A pesar de ser un personaje totalmente nuevo que nunca fue ideado desde el principio, como muchos de los que hemos visto en los capítulos, Chum Chopkins tuvo varias ideas y conceptos para crearlo hasta la versión final que tenemos de él en este capítulo. Empecemos por uno de los diseños preliminares de Chum, en el que podemos ver cómo era que solía ser su aspecto original gracias a los conceptos trabajados por Taylor Lanning, artista que trabaja para Mob Entertainment y que ha diseñado a varios personajes a lo largo de la saga. Chum sería originalmente un personaje que tendría la capacidad de revertir la piel de su cuerpo, de manera muy similar al concepto de los Wrong-Side Optimals, personajes que aunque no tuvieron una participación significativa en este capítulo, servirían como concepto primerizo de Chum, pudiendo ver cómo era su piel al darle vuelta. Su aspecto no era muy diferente al final, salvo que tendría un cuello exageradamente alargado, un corbatín rojo y un rostro mucho más caricaturesco con una boca, haciéndolo muy similar a Huggy y Kissy. Además de eso, llevaría consigo varias herramientas y bolsos, acentuando mucho más su papel como recolector y mensajero, algo que conservaron hasta la versión final. Su diseño posteriormente sería cambiado a uno mucho más similar al que tenemos actualmente. Eliminarían gran parte de los elementos que lo componen, como el cuello alargado, el corbatín, las herramientas, y dejarían una enorme boca que saldría justamente desde su panza, dando a entender que sería un personaje mudo. Además de eso, seguiría cumpliendo su papel como recolector, con la diferencia de que ahora guardaría los objetos dentro de su panza y sus ojos serían mucho más perdidos y sin vida, haciéndolo lucir como un experimento bobo y algo despistado. Esto cambiaría en conceptos posteriores, donde gracias a este arte le darían mucha más vida a Chum, añadiendo un cierre dentado a su boca en la panza, además de una hilera más de dientes detrás de los principales, detalle que fue eliminado en la versión final. Finalmente, en artes conceptuales de exploración, se quería ver cómo de flexible era su cuerpo, pudiendo contraerse de una manera chistosa, casi recordándome a este frame, además de tener la habilidad de poder torcer gran parte de su cuerpo a su voluntad, cosa que no conservaron ya que Chum casi no tiene animaciones, y en la mayoría de estas vemos que mantiene su mismo tamaño. En estos mismos artes conceptuales también vemos a Giblet, su acompañante. A diferencia de Chum, no se tiene registro público de la apariencia original de Giblet en arte conceptual, aunque podemos ver varios artes de exploración en los que se aprecia cómo es cargado por Chum, así como se moviliza alrededor de su cabeza y cuerpo. Ya estaba bastante claro que ambos compartirían una cierta afinidad y cercanía para este capítulo, teniendo una relación de amistad muy similar a la que comparten Kissy Missy y Poppy desde el tercer capítulo. Además de eso, en varios artes se puede apreciar sketches o bocetos bastante básicos mostrados por la artista y animadora de Mob, Kimberly Tone.
A propósito sobre el trabajo de esta artista, Kimberly también trabajó en varios conceptos y sketches de Lily Lovebraids, personaje del que hablaremos. En los conceptos preliminares ya se daba a entender que ella usaría sus coletas para prácticamente todo, sirviendo como extensiones de su cuerpo con las que demostraría todo tipo de emociones y expresiones. Acá en este arte de exploración hecho por ella, se puede ver también otros peinados jamás realizados para Lily Lovebraids, donde tendría un pelo completamente diferente. Al final, decidieron guiarse más por el primer concepto mostrado acá en este boceto, con una apariencia personalmente muy parecida a la de Jinx de League of Legends. Además de esto, es imperativo destacar que Isaac Christopherson, antiguo director de Poppy Playtime y creador de este mismo juego, afirmó que Lily Lovebraids es un personaje particularmente antiguo. Se sabe que al menos hay conceptos de ella desde el capítulo 3, pero eran conceptos demasiado rudimentarios. No hay imágenes oficiales del cómo es que ella luciría originalmente, pero por lo afirmado por el propio Isaac, tal parece que Lily se desplazaría usando sus coletas y pelo, concepto que si bien puede ejecutar en varias animaciones del capítulo, no terminaría realizando a plenitud, puesto que el concepto era demasiado básico y fue literalmente el único personaje original del capítulo 5 rescatado de las ideas de Isaac. También se mostró bastante arte conceptual referente a ambientes donde se desarrolla Lily, como su casita de muñeca, trabajado por Sunny Lee. La versión de la casa final de Lily, si bien no es muy diferente a la que vemos finalmente en Poppy Playtime, hay ciertos detalles destacables, como la ausencia del tobogán, que originalmente abría a un costado de la casa, el cambio de la ornamentación del techo y las esquinas de la casa, las diferencias en puertas, ventanas y ausencia de lámparas, y básicamente toda la apariencia de la casa cambió de manera radical, pero conservó su esencia. La artista Katie Stickler también mostró bastante arte conceptual de Lily Lovebraids en un turnaround, que sirve básicamente para ver al personaje en diferentes poses y o perspectivas a manera de exploración conceptual, al momento de crear el modelo 3D. También en los artes conceptuales de Katie se pueden ver diferentes atuendos que llevaría Lily, que si bien probablemente nunca fueron planeados para que ella los tuviera dentro del juego, sí pudieron verse en los diferentes cartones de ella, como su atuendo de playa, su atuendo de payasa, su atuendo de princesa y finalmente su atuendo de fiesta de té. Además de eso, también hay un molde de diferentes expresiones de Lily Lovebraids, donde la vemos en muchas poses para su rostro. La mayoría de estos ni se utilizaron, pero bueno, es bueno tener también estos moldes en dado caso. Ahora avancemos con quien es nada más y nada menos que el antagonista principal del capítulo 5 y seguramente el capítulo 6. El prototipo tuvo muchos cambios a lo largo de su desarrollo, pero como expliqué en mi video pasado hablando sobre cómo era originalmente el capítulo 5, según la visión de su creador original, Isaac, el experimento 1006 siempre estuvo planeado que tuviera la apariencia de un bufón. Claro está que siempre tuvieron en cuenta que el mayor villano de la franquicia fuera un bufón, aunque no sabían con exactitud cómo ejecutar ese diseño. Isaac dijo que originalmente el prototipo no tendría un diseño muy diferente del que vimos en la versión final del capítulo 5, con algunas excepciones, empezando por su forma, ya que su aspecto sería mucho más similar al de la estatua hecha por Catnap vista en el capítulo 3, aunque con un rostro de bufón, acompañado de los cuerpos y caras de Mommy Longlegs, Catnap y finalmente Dewey, respectivamente, como gran revelación. Su cuerpo también tendría restos humanos, restos de otros juguetes y sería una amalgama mucho más monstruosa, incluyendo el detalle de que tendría grab packs en su espalda, con lo que podría desplazarse por toda la fábrica. Algo que suena súper genial, aunque desafortunadamente sí se cambió en el desarrollo. La artista Avalon Delaney, artista que también trabaja para Mob Entertainment, mostró más diseños originales que incluso datan de 2021, cuando empezó esta franquicia. Como verán, la mayoría de estos diseños estaban enfocados en mostrar un rostro espeluznante, puesto que aún no se decidían si hacerlo realista, simplista o semi-realista, variando muchísimo sus conceptos, puesto que el cuello del prototipo sería mucho más alargado, como el de un acordeón, incluso llegando a tener una calavera por encima de la máscara. Vemos que incluso la mayoría de estos diseños muestra que siempre tuvieron en mente que tuviera un solo ojo, tal y como acabó siendo para la versión final, aunque cabe destacar que el patrón de colores no es el mismo, siendo de color rojo y azul. Ya para finalizar con los conceptos, veremos más adelante otro diseño que ratifica esto mismo, pero originalmente se pensaba que el prototipo fuera un payaso con un cuerpo de una cabeza de bebé de plástico y un pulpo, además de su icónica mano metálica. Estos conceptos son increíblemente preliminares,
originales. Por ende, me parece que Mob Entertainment cambió su diseño desde el capítulo 4, donde vimos que agregaron ciertos detalles como las patas de araña metálicas y posteriormente su cuerpo completo para este nuevo capítulo. En referencia a esto, la artista Whitney Miller, que trabaja actualmente para Mob Entertainment como artista y diseñadora, presentó varios bocetos y conceptos del prototipo. Algunos de estos me sorprende que la gente no los conozca, ya que son de hace muchísimo tiempo, en el que vemos diferentes conceptos de la mano del prototipo. Vemos el aspecto de esta mano, teniendo en sí cables que se asemejan muchísimo a venas alrededor de su mano metálica, y de hueso, teniendo pequeñas espinas en las falanges de la mano, detalle que se recuperó para el capítulo 5, así como una mano con muchísima más carne y o hueso, y otra donde vemos un guante. Este detalle del guante fue descartado desde hace mucho tiempo, pero gracias a otro arte conceptual mostrado no hace mucho, se entiende el porqué, y es que el prototipo sería originalmente un muñeco de Jack in the Box, para que se entienda, similar a Boxy Boo o Puppet, donde también habría que darle cuerda. Podemos apreciar que tenía tentáculos, aunque fue reemplazado por las patas de araña y un rostro de payaso muy espeluznante. Y finalmente, para terminar con el prototipo, tenemos un jumpscare inutilizado de él que tendría, creado por el animador Malachi Breckenridge. No sabemos la razón exacta del por qué decidieron descartar esta animación en específico sobre el prototipo, sacando sus manos metálicas para atravesar a Player de la misma manera que ataca a Catnap en el capítulo 3, aunque es material eliminado que no terminó llegando a la versión final por alguna razón u otra. A propósito sobre Whitney, ella también mostró parte del arte conceptual de un capítulo muy previo, y es que gracias a que revisó entre sus archivos y tomando en cuenta que ya ha pasado el suficiente tiempo, nos enseñó cómo es que originalmente luciría el Playcare, y la verdad es que visualmente era algo completamente distinto a lo que terminó siendo. En la primera imagen vemos un río ficticio, por donde bajan peces de juguete, un tobogán y diferentes juegos temáticos de la guardería como peces y ranas, además de un columpio de anfibio, y vemos varios juncos al fondo. Las paredes estarían completamente pintadas de color azul cielo, tratando de reflejar cómo luciría el cielo de verdad, y tendríamos ventanas con, entre comillas, luz solar, similares a las que tenemos en la Game Station del capítulo 2. La segunda imagen sigue exactamente la misma línea del riachuelo, teniendo diferentes ambientes como un desierto, una pradera, una zona de nieve y el pantano que vimos antes, todas separadas por una enorme vía de tren que conectaría directamente con la Game Station. Siento que esta versión del Playcare fue descartada, ya que era demasiado básica como lo que los desarrolladores buscaban de verdad, y de hecho me sorprende ver este concepto, ya que se asemeja mucho a conceptos hechos por fans antes de la salida del capítulo 3, ya que por aquella época la dirección de ambiente de Mob Entertainment vista en el capítulo 2 no era muy compleja, y los detalles visuales seguían la misma línea básica del primer y segundo capítulo, así que agradezco que hayan tenido una revisión y al final tuviéramos el gigante Playcare visto en el capítulo 3. Adicionalmente, también se puede ver parte del arte conceptual de la gigantesca maquinaria vista en el capítulo 5, justo antes de la persecución de Huggy. En la misma vemos restos de The Smiling Critters y vemos que está construida de una manera un tanto rudimentaria, dando a entender que fue construida probablemente por el prototipo. También vemos artes de cómo es que lucirían las garras del mismo, las cuales servían para experimentar con múltiples sujetos al mismo tiempo, con tal de crear nuevos experimentos de los Ground-Side Optimals. Y también vemos otras piezas de maquinaria de la misma zona, con un estilo bastante rústico, donde apreciamos a un Smiling Critter. Es casi como si los Ground-Side Optimals fueran un invento de último minuto, ya que no parecen formar parte de casi ningún arte conceptual, como si fueran personajes totalmente nuevos que surgieron en las últimas fases de desarrollo. También increíblemente se encontró más arte conceptual creado por Sonny D. Este es arte de Bron, que podemos encontrar en una de las áreas del capítulo 5. Finalmente, después de tanta espera, podemos ver cómo es que luce el cuerpo grande y experimento real de Bron, el dinosaurio, siendo este un gigantesco muñeco de tamaño casi real de un dinosaurio. El mismo tiene muy leves funciones cerebrales, por lo que casi ni puede moverse, y sirve actualmente como fuente de alimento para muchos otros experimentos, como los Ground-Side Optimals. El detalle es que la sala en la que Bron estaba no es muy diferente a la que vimos en la versión final del juego. Hay ciertas diferencias, como el hecho de que vemos que en un arte está encadenado, mientras en la versión final del juego simplemente no lo está, a pesar de llevar grilletes en el cuerpo. También vemos que parece que no tenían muy bien definido qué eran los Ground-Side Optimals, ya que vemos que a cada
mapa aparecen como sombras y sonrisas, y finalmente vemos que en la misma zona del arte de Brown se pueden observar todo tipo de decorativos, como cuerpos de otros experimentos y una especie de tanque de gel de amapola desbordándose. Ahora vamos a revisar buena parte del contenido que se encuentra dentro del juego, pero a través de mapas ocultos de desarrollador. Estos mapas son actualmente inaccesibles, pero se pueden acceder a ellos a través de software externo. Agradezco muchísimo a Alex Bond por los clips que verán acá, ya que muestran un poco y a detalle cómo es el proceso de desarrollo para capítulos de Poppy Playtime. Al entrar en la sala de storytelling ambiental, vemos cuáles son las diferentes cosas marcadas en este ámbito, como los pósters, objetos interactivos que narran cosas, como el Globy, texto en pantalla que marca el lore del juego y microhistorias que veríamos a través de objetos. Al entrar a la sala vemos que sí están marcados acá algunos de estos objetos, como los pósters que encontramos en el capítulo, o los cutouts, esos cartones a los que podemos hacerle clic, y acá encontramos un gran ejemplo, donde podemos ver los restos de lo que parece ser un modelo de player o humano usando un grab pack sin vida. Esto es muy revelador, ya que probablemente se trate de un empleado de la fábrica que murió y el que probablemente pudimos usar para encontrar nuestro segundo grab pack. Dudo que se trate del player que todos conocemos, pero aún así es un detalle revelador e importantísimo. Luego en la misma sala vemos una prueba para desarrolladores para saber cómo se vería mejor el texto en pantalla de storytelling. Veo que escogieron la primera opción, ya que hay muy poco lore al recoger objetos directamente, salvo los que vemos al observar el menú de objetos en Tab. Pero bueno, al recoger una llave verde habría dos opciones de texto a elegir. A. Desbloquea puertas verdes. B. Una mancha de sangre seca casi se funde con esta tarjeta de acceso carmesí, pero el tacto de su costra es inconfundible. ¿Qué hay detrás de la puerta que abre esta tarjeta? ¿Vale la pena sangrar por ello? Y bueno, es más que obvio qué opción fue la que tomaron los desarrolladores. Pocos objetos tienen este estilo de descripciones misteriosas, por lo que probablemente estuvo en consideración antes que los objetos, ya fueran documentos, coleccionables e incluso posiblemente llaves de acceso, tuvieran este estilo de descripciones misteriosas, lo que personalmente siento que hubiera hecho el juego mucho más complicado. En otra de las salas podemos encontrar lo que sospechábamos, más mensajes de desarrollador que apuntan a una posible secuencia de diálogos descartada, en la que algunos personajes podrían hablarle a player en diferentes lugares. No sé exactamente en qué parte esto parecía, aunque todo indica que fue eliminado para concentrarse mucho más en el storytelling ambiental. Como detalle curioso, en las propias notas de desarrollador hacen referencia a un personaje llamado Pika Pal, un juguete nunca antes visto, aunque este probablemente sea el nombre beta de Globy, que terminamos viendo en la versión final del juego. Y bueno, hasta acá todas las cosas destacables que pudimos encontrar en la beta de Poppy Playtime capítulo 5. Seguramente hayan muchísimas más que pasé por alto o que no se han encontrado todavía, pero esta serie parece que se extenderá mucho más, ya que pensé que esta sería la última de las partes de Poppy Playtime, y todo apunta a que tendremos un capítulo 6, un video de Project Playtime y posiblemente uno más si es que deciden revivir este juego. Todo esto lo cubriremos eventualmente, pero no quería despedirme sin antes agradecerles el apoyo y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Un saludo para Nightwolf17, Diego 2704, Sujilla Sokovia, Ibidomi y finalmente Calypso Senpai. Mil gracias a nuestros experimentos del canal, y sin nada más que decir que agradecerles todo el apoyo que han tenido los videos últimamente, nos vemos y hasta la próxima.